no se aparta el verdadero creyente. En las pruebas, en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, no nos vamos a apartar, sino al contrario, más vamos a buscar de Él, más vamos a humillarnos delante de Él. El verdadero creyente es el que permanece fiel. Muchos se han apartado en esta pandemia porque no estuvo el pastor pendiente, quizás llamándolos. Quizás él también se angustió y no estuvo pendiente, quizás se desorientó. Bueno, ¿qué sabemos? El caso es que el verdadero creyente permanece firme, ¿sí? A pesar de las circunstancias, a pesar de las tribulaciones, de las angustias. ¿Amén? Amén. Entonces para ello vamos a ir en Juan 16, 33. ¿Amén? No me trajeron hoy el reloj, pero menos mal que tengo el... Juan 16, 33. Vamos a iniciar buscando aquí en la palabra de Dios lo que el Señor nos quiere hablar respecto a las pruebas, a las dificultades, a las angustias. Amén. 16, 33. ¿Lo tienen ahí? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección y potencia de su Santo Espíritu. Amén. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí está hablando directamente nuestro Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción. El mundo es en este momento donde estamos, aquí parados, rodeados de tantas circunstancias y dificultades que nos afligen, que nos angustian, incluyendo el tener que madrugar a trabajar o a buscar trabajo, quizás para el sostenimiento de nuestro hogar. Ya por ahí ya empiezan nuestras angustias. Amén. Sí, ya empiezan. Cuando Adán y Eva comenzaron, ellos no tenían que ir a trabajar, todo lo tenían. Pero por causa del pecado de ellos, el Señor mandó que tendría el hombre que trabajar y ganar el sustento para su casa, para su hogar. Con el sudor de tu frente tendrás que comer el pan, dice la Escritura. Y a la mujer también le dio un castigo y le dijo: por cuanto pecaste y hiciste pecar a tu marido, parirás, darás a tus hijos con dolor. ¿Sí? Eso lo dice en Génesis. Si no lo sabían, léanlo. Para eso venimos aquí, a aprender a escudriñar las Escrituras. Amén. Y dice: y el deseo tuyo será para tu esposo. ¿Sí? Ahí empezaron nuestras aflicciones, ¿cierto? A nuestras esposas, a nuestras mujeres no les gusta que uno las gobierne. Pero bueno, eso fue por causa de nuestro pecado. Ni a nosotros nos gusta madrugar a trabajar, ¿cierto? Y tener que llegar rendidos. Eso es duro. Pero ya empezaron nuestras aflicciones, ¿sí? Nada más por eso. Y eso que eso no es nada grave. Es triste uno cuando aflicciones como la de ese joven, 21 años comenzando a vivir y quitarse la vida. Eso afligió mucho mi corazón, me angustió. Yo tengo hijos. Digo: Señor, dame sabiduría para guiarlos. Y a veces no sé cómo guiarlos, pero el Señor nos orienta por medio de su palabra. ¿Amén? Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo lo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, ¿en quién? En Cristo Jesús. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Cristo ha vencido al mundo. Por lo tanto, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros también, confiando en Él, vamos a vencer todas esas aflicciones. ¿Sí? Dice aquí: en el mundo tendréis aflicción. Figurado quiere decir tribulación o angustia. Pero el Señor nos dice: confiad, tengan fe, significan tengan ánimo, sean valientes. Sean valientes, dice el Señor, tengan ánimo, confiad, eso es. Que siempre confiemos en Él, que por más difícil que sean las situaciones, vamos a salir. Cristo venció por nosotros, varón de dolores,
varón de angustias, de sufrimiento, nuestro Señor Jesucristo. Mire, siendo Dios, Él no dijo, yo no voy a morir en la cruz, yo no voy a que me azoten por los demás. No. Él nos dio ejemplo de lo que es sufrir la aflicción, de sufrir la angustia. Dice la Escritura que fue tal la angustia de Jesús que Él, cuando estaba orando y sabiendo, porque Él siendo Dios sabía lo que tendría que pasar, sudaba gotas de sangre. Sería tal la angustia de Jesús. Pero sin embargo llegó y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sí? O sea, Él estaba como humano, como ser humano. Duro. ¿Sí? Si es posible, pasa. Pero dijo, Señor, no se haga mi voluntad. Nosotros a veces queremos que se haga nuestra voluntad, ¿cierto? Señor, yo no quiero sufrir, yo no quiero madrugar a trabajar, yo no quiero, Señor, salir a la calle o vivir en Bogotá, porque quizás hoy en día hay mucha delincuencia, ¿cierto? Uno quisiera irse lejos, tener ojalá mucho dinero, irse para Suiza, que dicen que son de los países más seguros del mundo, pero no crea, ya las muertes son más trágicas, ¿sí? Y en los países europeos es donde más hay suicidios. Entonces la felicidad no está en el dinero, está en Cristo Jesús. Él es nuestra confianza, Él es nuestra esperanza. ¿Amén? La Biblia nos dice que vamos a pasar momentos difíciles. En ningún momento el Señor nos dijo, tranquilos que ustedes no van a sufrir. Pare de sufrir, como dice por ahí una iglesia, la 1 de mayo con Caracas, toda la esquina, pare de sufrir. Eso es mentira, mis hermanos. Nosotros aquí no vamos a parar de sufrir. ¿Sabe cuándo vamos a dejar de sufrir? Cuando nos vayamos de este mundo con Cristo Jesús. Por ello nosotros no tenemos que poner nuestras esperanzas y nuestra confianza en nada en este mundo, ni en nadie en este mundo, solo en Jesús. Pero Jesús no es de este mundo. Jesús, cuando estuvo en el mundo, Él lo dijo, estaba en el mundo pero que no era de este mundo. ¿Sí? Y nosotros tenemos que entender que también nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este sistema porque no tenemos los mismos pensamientos, ni andamos en los mismos actitudes del mundo. El mundo se quita la vida como este joven porque no tiene a Cristo, porque quizás su familia tampoco lo tiene. No tiene a Cristo, está haciendo lo que estamos haciendo acá, buscando la presencia del Señor, pidiéndole a Él ayuda, el socorro, la guianza, la dirección, para que no vayamos a caer en esas tentaciones, en esas debilidades y en muchas que afligen nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestra alma. Vean, hermanos, es duro. Yo sé de problemas difíciles dentro de la iglesia, el pueblo. Esta semana una hermana querida que no ha vuelto a congregarse, nos tenemos mucho cariño, y yo me digo, la verdad es que yo ya no sé qué creer. Unos pastores dicen esto sobre esto, otros dicen esto sobre esto. Pero ¿qué dice la Escritura? Le dije yo a la hermana, maldito el hombre que pone la mirada en el hombre y se aparta del Señor. Por eso aquí no venimos a mirar la figura del pastor, que hoy no vino el pastor Cristóbal, pero que les ama mucho, les envía un abrazo muy fraternal. Por cuestiones de salud se sintió un poco delicado y más otra situación, entonces no pudo venir. Pero nosotros, como estamos aquí, es para agradar a Dios, para poner la mirada en el Señor y no en los hombres, no en lo que dice aquí el servidor, sino en lo que dice la palabra de Dios. Que sí, que a veces uno dice, venga, ¿cómo así? Pero este siervo está hablando sobre esto, pero a mí me enseñaron otra cosa. Estudiemos, escudriñemos las Escrituras, dice el Señor. Es parte de la aflicción que tenemos los cristianos, ¿cierto? Miremos que hay grandes hombres en la Biblia que padecieron. Vamos a hablar primeramente de Jesús. Otro gran hombre que me llama la atención, Job. Job fue un hombre que tenía íntegro. Primero que todo, él habla de la integridad, de que el Señor Dios habla de Job de una manera, varón como este no lo encuentro en ningún lado. Y se lo dijo a Satanás. Pero como Satanás es atrevido y no haya cómo hacernos
sufrir y padecer, ¿cierto? Le pidió permiso al Señor para tocar su vida, sus finanzas, sus hijos, todo lo que tenía, ¿cierto? Un hombre íntegro, dice la palabra de Dios. Un hombre de una espiritualidad tan grande ese varón. Lean en sus casas. Es que la Biblia no es para leerla cada 8 días o cada 15 días que vengan a la iglesia, no, hermano. O sea, diario, ojalá diario, todos los días, venga, ¿qué es lo que me quiere enseñar el Señor? Y Job dice que era un hombre íntegro delante de Dios, temeroso, apartado del mal. Y él tenía llagas en su cuerpo y se rascaba con un tiesto. Imagínense, una de las tantas tribulaciones que él tuvo. Y siendo un hombre íntegro delante de Dios, Dios le permitió pasar esa situación. Tuvo que soportar el dolor de perder 7 hijos y 3 hijas. Perder 10 hijos debe ser muy duro. En un solo día. ¿Cierto? En un solo día, correcto. Toda su riqueza se desvaneció en una sola tarde. Y era un hombre muy, pero muy bendecido. Se hizo repulsivo para su esposa. La esposa hablaba ya mal de él. Al punto de que llegó y le dijo, ¿sabe qué? Maldice a tu Dios y muérete. Qué dolor que una mujer de Dios le diga a uno eso. Pero sin embargo, se mantuvo firme. Le contestó molesto, quizás no fue la forma más sabia para contestarle, pero en medio de esa angustia, ¿qué haríamos nosotros? Has hablado como una mujer fátima, fue lo que le dijo. En medio de su angustia y de su dolor. Vemos también que era odioso para sus hermanos. Y los niños lo despreciaban y ni aún así renegó de Dios y dijo, Dios dio y Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor, bendito y alabado sea el nombre del Señor, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la angustia, en la felicidad, hermanos. Bendito y alabado sea el Señor, bendito y alabado sea su nombre desde la eternidad y hasta la eternidad. Hermanos, este hombre, wow, creo que como este varón, otro varón, vamos a hablar de José. Qué varón, también padeció mucho, padeció sufrimientos, pruebas. Génesis 37:5, miren allí lo que pasó con José. Génesis 37:5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle todavía más, o sea que lo aborrecían, ¿cierto? Y todavía le aborrecieron mucho más, mucho más. Gracias. Mire, un muchacho que se mantuvo íntegro delante de Dios, un hombre que amaba a su padre, un hombre que llegó en determinado momento a Egipto y como Dios le da gracia a sus hijos como a José, él todo lo que tocaba prosperaba, todo, y eso lo vio el egipcio, el que lo había comprado como esclavo, y llegó y le dijo, administrame aquí. Él se dio cuenta que el muchacho era un gran administrador y todo lo que él hacía era bendecido. Y su esposa puso sus ojos en aquel muchacho y quiso acostarse con él. Pero ese muchacho fue tan íntegro que él huyó y ella lo que hizo lo agarró de la ropa y quedó en sus manos y habló mal de él, haciéndolo ir a una cárcel. Mire ese muchacho cuánto se guardó en integridad y rectitud también delante de Dios. Pero también él padeció, mis hermanos. ¿Sí? Es terrible ver que usted está haciendo las cosas bien y que sus hermanos, dice, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, ya lo aborrecían, ya le tenían envidia, les molestaba. El cristiano es como la luz en la oscuridad. ¿Sí? Hay una luciérnaga que está alumbrando. Esto es un cuento, no lo dice la Biblia, ¿no? Lo aclaro.
Entonces en la oscuridad había una luciérnaga y alumbraba, y había una serpiente que es Satanás, figura de Satanás, que procuraba comérsela y no hallaba cómo quitársela. Y la pobre luciérnaga llegó ya cansada: véngase, por favor, señora serpiente, no me coma, yo no te he hecho nada malo. Y más se enfurecía, porque sabía que ella no le había hecho nada malo. Entonces la luciérnaga ya rendía, dijo: venga, venga, ya sé que me vas a comer, pero permíteme decirte algo ya por última vez. Di a ver, dijo la serpiente, sabiendo que se le iba a comer. ¿Qué me quieres comer si yo no te he hecho ningún mal? Es que me fastidia tu luz. Así pasa con el cristiano en el mundo. Cuando no está jugando tejo, emborrachándose y yendo a los burdeles y diciendo groserías, maltratando a sus hijos, a su esposa, siendo infiel. Así nos aborrecen a nosotros. Les molestamos, les fastidiamos porque no somos igual que ellos. Así le pasaba a Job, así le pasaba a José. Lo aborrecían porque él alumbraba donde quiera que iba, porque no pecaba. Amén. Y así podemos seguir hablando de muchos hombres. Entonces, no se nos haga raro, mis hermanos, que a nosotros nos maltraten, hablen mal de nosotros, nos quieran destruir sin hacerles daño. A mí me sucede. Y me duele con mi familia. Yo lo que quiero es tratar de la unidad, pero cada vez que voy a abrir la boca digo: Señor, la embarré, mejor me quedo callado. Estoy tratando, pero eso es imposible conmigo. Gloria a Dios. Bueno, las pruebas siempre las van a ver. Vamos ahí en Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, para que sea sometida a prueba vuestra fe. O sea, nosotros pasamos por pruebas para ver dónde está nuestro corazón. A Dios nosotros le venimos a buscar aquí es por fe, ¿cierto? Amén. No porque lo veamos aquí al Señor, no. El Señor está aquí y se mueve en medio de su pueblo, de su iglesia, amén. Él es la cabeza, por lo tanto Él está en este momento. Él está hablando ahorita a través de su palabra, de su Santo Espíritu, amén. Cuando yo me salgo de las Escrituras estaré hablando por mi propia cuenta, pero cuando yo tomo un versículo, una cita bíblica, una enseñanza, es Dios el que habla, que Él me dé la sabiduría y el entendimiento para poderla llevar correctamente, dar este alimento como debe ser, sin ninguna desviación, un alimento sólido, donde lo que me interese a mí no sea el bienestar mío, sino el bienestar de toda la iglesia, incluyendo también el mío, porque aquí el primer predicado soy yo. Crean, mis hermanos, que el predicador no peca. Mentiras. Todos los seres humanos pecan, inclusive los que predicamos su palabra. También pecamos. La cuestión es que si hay algo muy hermoso. Cuando uno peca, aquí el primer rearguido es uno. Y uno se siente indigno. Bueno, los que tenemos temor de Dios. Yo me siento indigno, la verdad, me siento indigno. Pero viene su palabra y me consuela, su Santo Espíritu me consuela y dice: es que yo no te estoy diciendo de que tú eres digno. Yo soy el que te dignifico, el que te santifico. Yo soy el que moldeo tu vida y te uso. Así como el alfarero en las manos, el barro en las manos del alfarero. Vamos ahí en Ezequiel 18 para que entendamos un poco esa parte. Bienvenidos, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Ezequiel 18. Se me hizo Ezequiel. Aquí está.
18. Señor, por acá la tenía yo. No lo pensaba hablar, pero cabe recordarlo, mis hermanos. Perdón, Jeremías 18 es 1, 18.1. ¿Jeremías? Jeremías 18.1. Amén. Así como en las manos del alfarero, así nosotros somos moldeados por el Señor. Jeremías 18.1 al 6. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel. Así es nuestras vidas en las manos de Dios. Los sufrimientos, las luchas, las dificultades, cuando somos hombres y mujeres de Dios, lo que hacen es moldear nuestro carácter al carácter de Cristo. Ojalá podamos decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, aún en medio de las pruebas, de las luchas y las dificultades. Amén. Miremos a este hombre Pablo, cómo él sufría, cómo luchaba con él mismo. Aquí en 2 de Corintios 12:10, 2 de Corintios 12:10, dice: por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vemos aquí que ni siquiera el apóstol Pablo, una persona que no sufrió. Así que no les voy a decir, hermano, pare de sufrir. No. Vamos a parar de sufrir cuando vamos ante Cristo, con Cristo a reinar allá, mi hermano. Aquí tenemos que estar preparados. Si Dios quiere sanarnos, claro que Él nos va a sanar. Nos va a dar fuerza. Si quiere llevarnos, wow, yo creo que vamos a descansar. Ese día que nos vayamos de este mundo, nuestra vida no es estar aquí aferrada a este mundo. Nuestra vida es estar aferrada a Cristo para la eternidad. Aleluya. Amén. Amén. Démosle gloria a Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. 12:10. Vuelvo y lo leo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Dice aquí el apóstol Pablo. Él mismo dice: en mis debilidades me gozo en el Señor. Él reconocía que era débil, que era pecador, que fallaba, que tenía momentos, dice aquí, en afrentas. O sea, cuando lo afrentaban los mismos apóstoles, lo atacaban a él por ser discípulo de Cristo, porque ya no le creían que él era un apóstol, que era un seguidor de Cristo, porque él persiguió mucho a la iglesia. A todos los apóstoles él asesinó a muchos, los azotó y muchas cosas que hizo indebidas, y por causa de Cristo le tocó ir a padecer. ¿Sí? Entonces dice que él también estuvo por amor a Cristo en debilidades, en afrentas, en necesidades. Él también tuvo necesidades como tú y como yo. Quizás no tuvo con qué comer, quizás no, vio a algún hermano pasar necesidades y se angustiaba y decía: Señor, ayúdale, bendícele, yo no tengo cómo hacerlo. También tuvo necesidades, ¿sí? Dice persecuciones, angustias. A él lo persiguieron mucho para matarlo. Estuvo angustiado, yo me imagino él huyendo. Imagínate que lo sigan a uno, que para matarlo por ser cristiano. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Sería que lo negaríamos? ¿Empezaríamos a renegar para que crean que no somos cristianos? ¿Empezaríamos a echar madrazos como quizás Pedro para que no supieran que era un apóstol? Bueno,
No sé, Dios nos ayude. Miremos ahí como Pablo, en Hechos 9, 23 y 29. Hechos 9. Dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Y era un apóstol. Entonces, vemos aquí de que Pablo, por más de que es un hombre cristiano, es un hombre temeroso de Dios, pasó aflicciones, hermanos. Entonces, ¿por qué nos hace raro que a nosotros nos pase lo mismo? Ay, es que Dios no me quiere. Ay, lo que voy a hacer. Los hermanos no me quieren, el pastor tampoco. Hermanos, por Dios. Miremos los apóstoles. Son ejemplos de que nosotros también, si somos verdaderos cristianos, vamos a tener eso. El enemigo sabe qué quiere hacer con nosotros, apartarnos de la fe. Miren, muchos van a las iglesias, pero ¿sabe por qué? Porque quieren ser ricos. Diezmen porque eso es bueno. Aquí hay personas que han venido y dicen, vea, tomen mi ofrenda. Porque ellos saben que eso es bendición. Y hay hermanos que están aquí y dicen, no, es que la verdad no me alcanza. Hermanos, yo no con esto no le estoy diciendo de que, porque aquí si algo que tenemos aquí con nosotros, con mi esposa, es de que el que quiera con amor y que pueda y le nazca, eso es una bendición para su vida, hermanos. Sí. Pero muchos van a las iglesias y dan dinero porque quieren ser bendecidos. Y tan pronto viene la prueba, se apartan, empiezan a maldecir, a renegar. ¿Sí? Porque tienen puesta la mirada en las riquezas o en los hombres. Y esos hombres que no tienen temor de Dios, pues se aprovechan de esa ingenuidad de la persona. Venga, siempre por su milagro, pacte por su milagro. Y de pronto Dios, en su misericordia, hay milagros. Pero hay muchos milagros que son engañosos. Y recordemos lo que dice en Mateo 7, que dice, muchos dirán en tu nombre, Señor, y si muchos milagros, están enfermos, eché fuera demonios, Señor, y les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces no quiere decir que por los milagros, por las sanidades que hayan, o por las riquezas que Dios les da a los que van a las iglesias o vienen a las iglesias, que entonces esos son de Dios. Eso sí, ay, Dios está con ellos porque ese hombre es rico. Mentiras del diablo, hermanos. Miremos aquí que Pablo pasó necesidades. Job también. José también. Y vamos a seguir estudiando. Y procuraban matarle, mis hermanos. Eso lo dice la Escritura. Hechos 26, 22 y 23. Vamos ahí cerca que estamos hablando. Hechos 26. 22 y 23, ¿sí? Vamos a mirar Jesús, siendo el Señor. Hechos 26, 22 y 23. Jesús siendo Dios, lo que le pasó. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer. ¿Sí ven? ¿Cristo padeció? Entonces no se nos haga raro que estemos padeciendo, hermanos. Él también padeció. Y ser el primero de la resurrección de los muertos. Él también murió por causa de Dios, por decir que Él era el Hijo de Dios. Por eso lo crucificaron los judíos. Y ahí todavía no le creen los judíos. Hay mucho judío ortodoxo que en este momento no cree que Cristo murió en la cruz por sus pecados y por los nuestros. Entonces dice, y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Cristo murió con un gran propósito, de glorificar al Padre. Amén. Cristo murió con el propósito de regalarnos la salvación que no nos merecíamos, mis hermanos. Entonces, ¿por qué nosotros
se nos hace raro que suframos, que nos persigan, que hablen mal de nosotros, hermanos. No se angustien, no se separen del Señor por eso, mis hermanos. Hay mucha gente que se está yendo de la iglesia, de las iglesias por eso, porque dicen, es que yo ya no sé en quién creer, quién dirá la verdad. No, hombre, Cristo dice la verdad. Amén. Eso es mentira que pare de sufrir, hermano. Los que predican allá de que paren de sufrir, esos son mentirosos. Y los milagros pueden ser engañosos porque puede que no sean de parte del Señor. Sin embargo, yo sí oro para que Dios obre milagros en nuestras vidas. Y creo que nosotros somos un milagro. Con mi esposa, con mi hermana Tatiana y mi hermano Alexander. Yo sé que en ustedes Dios ha orado un milagro. Y a medida que ustedes le buscan, Dios los une. Porque nosotros somos difíciles en pareja a veces y no nos entendemos. Pero ¿quién es el que vuelve el amor de los padres a los hijos y de los hijos a los padres? Dios. Y el amor del esposo a la esposa y de la esposa al esposo. Dios. Amén. Esa es la verdad, mis hermanos. El amor, dijo mi esposa en estos días y me gusta esa palabra. En nosotros no hay nada bueno. Amén. En esta carne, en este estuche, no hay nada bueno. Pecado es lo que hay. Pero si hay algo bueno en nosotros, es esto que está aquí. La palabra de Dios en nuestro corazón que nos hace apartar del pecado y del mundo. Amén. A pesar de las situaciones. Si estamos aquí, los poquitos que estamos en estos momentos, es porque tenemos nuestra fe puesta en el Señor. Aleluya. Y estamos aquí porque Dios nos ama y nos está queriendo decir, mire, por más pruebas que tengan mis hermanos, mis amados, yo vencí por ustedes. Yo morí por ustedes. Ustedes son salvos no porque sean santos, sino porque yo los he santificado. Amén. Pero el verdadero cristiano entonces hace lo mismo que Cristo y lo mismo que Pablo. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo ya no voy a volver a pecar. Amén. Amén. Ese es el verdadero creyente, el que se para a pesar de las dificultades y decir, vea, la verdad, yo hacía esto y esto, como dice la Escritura, pero ya hoy en día no lo soy. Y lucho cada día por hacer lo correcto delante de Dios. Y eso es lo que quiere Dios, a pesar de nuestras aflicciones, de lo que hablan mal de nosotros, de nuestras necesidades en la salud, en la enfermedad. Hermanos, tranquilos. Mira, hay una alabanza tan preciosa que dice, más allá del sol, yo tengo un hogar, un bello hogar, más allá del sol. Allá con Cristo, en la Nueva Jerusalén. Amén. Aleluya. Mar de oro. ¿De cómo es? Calles de oro y mar de cristal, dice el Señor. Aleluya. Amén. ¿Te imaginas? Yo sí me imagino caminando por esas calles. ¡Wow! Preciosas, cristalinas. Ese mar de cristal. Precioso. Yo a veces miro Animal Planet y me gozo. Una naturaleza tan linda. Y si eso es lindo que está en el mundo, en este mundo tan pecador, ¿cuánto no más en el reino de los cielos? Aleluya. Cuando vengamos a reinar con Cristo, el milenio, ¡wow! ¡Qué hermoso! Hermanos, vamos a pasarla con Cristo en la eternidad. No Amén. nos apeguemos a este mundo, hermanos. Si sufrimos, mire, no somos los únicos. Aquí, Cristo, desde Cristo en adelante, sufrió y padeció. Ahí mismo hablando de pruebas en Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No os sorprendáis del fuego de prueba. El oro se prueba ¿cómo? Con fuego. Con fuego. Y es a unas temperaturas tan grandes y Dios compara